¿Qué pasa, Peña? Bienvenidos una vez más a San Filiz Rap Radio, vuestro podcast de rap. Aquí está Chechu y a su lado, como siempre, también separado de Pablo. ¿Cómo estamos? Otra vez en el estudio, ¿eh? Otra vez en el estudio, por fin hemos vuelto. Sí. Después de una temporadilla un poco... Sí. Hemos vuelto, más bien nos hemos mudado a un nuevo estudio. Sí, como podéis ver, estamos en otro estudio que es el mítico estudio de Chancletas Films, regentado por nuestro colega Pacul, que es un estudio mítico que está aquí en pleno centro de Madrid. Y aquí nuestro colega Pacul, que ha hecho todo y más porque estamos aquí cómodos y como en casa. Una vez ya, Pate, muchas gracias. Y bueno, pues hoy tenemos aquí a dos invitados que son dos referentes del rap del sur, y no porque sean andaluces, sino más bien porque trajeron hace unos añitos el rap del sur de Estados Unidos, el conocido Dirty South. Y bueno, es un género que en los últimos años lo ha petado y se ha vuelto tremendamente popular. Y de eso y de muchas cosas más, pues esperamos hablar con Lattes Diamond. ¿Qué pasa? Y Chenchisa. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, chavales? Voy a buscar aquí. Estiramiento de brazos, que bueno, que se nos ha hecho complicado. Bueno, tuvimos algún imprevisto y tuvimos algún aplazamiento de la entrevista, pero bueno, ya estamos aquí. Ya estamos. Y que es lo importante. Y bueno, pues empezar preguntándoos por aquí, por esta joyita que tenemos aquí en la mesa, vuestro último disco. Iba a decir, salido recientemente, pero bueno, salió hace ya unos mesecillos. Pero bueno, pues preguntaros pues, qué acogida ha tenido del público, de la crítica, de los colegas, cómo... Ha sido increíble, la verdad. Ha superado nuestras expectativas a unos niveles muy heavies y bueno, la verdad es que más allá, se habla mucho de la música de nicho, pero yo creo que quizás casi todo está mucho más estandarizado últimamente en la música y creo que eso nos ha beneficiado. En este disco siempre hacemos lo que nos da la gana, pero esta vez la acogida ha sido increíble y queríamos dar las gracias a vosotros, a toda la peña que nos ha dado a vosotros por estar aquí. cabida y a toda la peña que se la ha gozado, la verdad. Sí, qué bueno que habéis vuelto al formato físico. Bueno, vosotros siempre sois fieles a sacarlo todo físico, ¿no? Sí. Aunque ya se saca el dinero donde sea, ¿no? Porque entendemos que esto es algo que no cuesta 2 duros y que bueno, incluso hiciste un crowdfunding en su día, ¿no? Sí, bueno, he hecho 2. Uno con solo en 2012 para sacar una reedición de Plan B. Y luego sí, en 2019 hice otro que era para sacar el disco de la temporada. Ese fue un poco más extremis, ¿no? Sí. El otro fue como un disco que ya había salido y luego lo volvíamos a reeditar. Pero este no, la temporada era algo que no había salido en vinilo, solo estaba en digital en ese momento y fue a apostar un poco por si la peña lo quería en vinilo y salió muy bien. Pues sí. Sí. O sea, de Sweetos, para la gente que no haya escuchado, ¿cómo lo describiríais y qué partes son las importantes del disco respecto a lo anterior que teníais en el Sweet 1 y qué partes habéis cambiado, qué partes conserváis de Sweet 1 y qué partes son nuevas? Pues es una buena pregunta que me le estás preguntando esta edición. Madre. Bueno, pues son algo pasa en verdad. Gonzalo Oye, que es un periodista muy importante de nuestro país, que escribe para Enlace Folk, creo que lo definió perfecto. Creo que nuestro primer disco es mucho más performativo. Nos estábamos juntando por primera vez y era como más de vamos a hacer un disco y ¡guau, tío, qué guapo! Y la estética y vamos a hacer una movida como deliberadamente sur. Y quizás este disco es más como que nos hemos relajado, nosotros somos eso, no tenemos que forzar quiénes somos y hemos intentado agrupar el mayor número de canciones al máximo nivel. Nos hemos picado sanamente. Bastante. Lattes Diamond es un MC que ya me gustaría ver a muchos rapeando al lado suyo y para mí es una inspiración. De hecho ha habido momentos como en el tema de Petos Sucios que yo lo estaba grabando y estaba atónito, no sabía... Ha habido un par de momentos que a lo mejor quizás no es nuestra responsabilidad decirlo, no deberíamos de ser nosotros, pero para mí han sido históricos, por lo menos dentro de nuestra historia, lo que yo he podido, de lo que he podido ser testigo y ha habido, creo que a nivel técnico es mucho mejor y los beats
van más en consonancia con el tiempo que corre. Sí, yo creo que hay una diferencia porque el uno es algo como más clásico, como más intentar... Más un homenaje, ¿no? Sí, un homenaje al sonido, y este no. Este tiene temas, sonidos más actuales, y sobre todo, aparte del pique, ha sido un perfeccionamiento de estilo en todos los sentidos. O sea, nosotros hemos ido evolucionando con el disco. Es decir, yo creo que si este disco lo hubiéramos hecho de otra manera, no hubiera salido igual, porque nosotros, el caldo de cultivo que ha habido, este disco lo empezamos a hacer después de la pandemia, más o menos. Sí. Más o menos. Entonces, el proceso ha sido que durante esos años todo ha vuelto a tener que salir. Ha habido mucha música nueva, que nos hemos retroalimentado a ella. Y aparte ha habido cosas increíbles y nosotros eso lo hemos tenido dentro. No, entonces no digo que sea una golden era lo que hemos vivido, pero sí ha sido como un resurgimiento de que vuelva a salir música nueva, cosas ahí frescas y tal, que nos ha calado dentro, y luego ha habido una exigencia muy notable con la música, ¿no? De decir, no, si esto suena así allí, nosotros vamos a hacerlo igual o mejor. Y la exigencia se mantiene a día de hoy, y creo que estamos en un momento de querer más y más y más. O sea, no estamos en un momento de hemos sacado sueldos y ya, ¿no? Al revés. Esto es el punto de salida de lo que se puede hacer hacia arriba, ¿sabes? Bien, bien. Bueno, nos preparamos para todas las sagas de Sui que vayan saliendo. Y sí, y bueno, pues mencionabas tú, Che, que bueno, que grabar hacer un disco con Látex para ti ha sido una experiencia, pero claro, bueno, sois de diferente generación, ¿no? Tú eres una generación más joven, y bueno, a mí sí me da mucha curiosidad pues saber cómo os conocisteis, ¿no? Porque al final pues lleváis una generación, unos añitos, el Látex es más veterano, pero pues en qué momento confluyen vuestros caminos y decidís poneros a hacer discos juntos. Lo hemos contado en más entrevistas. Sí, pero ahora por repetir la pregunta. Sí, no, que va. Sí. Yo creo que cada vez nos tratamos diferente, yo creo. Pero bueno, no es igual. Inventaros Es una historia de amor. Las historias de amor se cuentan. Hoy es el día del mendigo. No, en absoluto, vamos. Y de hecho, hemos hecho un rollout con muchísimos medios guapísimos como el vuestro, y o sea, lo explicamos las veces que tengamos que explicarlo. La culpa de que nos hayamos juntado es de una persona que se llama Pablo Medina, que es la persona que creó Smooth Note, de Crypta Mag, y son la gente que organizaba unas jams que se llamaban las Jam Steadies, que llevaron a mucha peña muy top, y Látex y yo coincidimos en los ensayos de una Jam Steady en la que tocábamos yo, él y Natacha Kanga, que es una cantante de gospel de Francia. Y en el momento que estábamos en los ensayos no es como que de repente nos hemos conocido tomándonos una lata, es que estábamos tocando con una banda y realmente nos dimos cuenta de que partíamos del mismo punto. Hubo una conexión musical. Flechazo musical. Sí, a ver, yo por mi parte tengo que decir que yo no estaba acostumbrado al tema de banda. Sí que había tocado con Jam Steady anteriormente con solo, pero no estaba tan acostumbrado. Él viene de eso, él está acostumbrado. Y cuando yo vi su rollo, dije, hostia, este tío. Claro, porque yo vi que era la continuación un poco de lo que hacíamos nosotros, pero bien hecho. No sé cómo explicarlo. Yo no digo que lo nuestro estuviera mal, pero esto era con músicos, esto era otra movida. Tú, Chef, empezaste tocando o cantando con músicos. Bueno, yo en realidad llevo desde rapeando, a ver, en serio no sabría decirte cuándo. Creo que la primera maqueta, antes se llamaban maquetas o demos, que sacamos en plan un poco más serio, fue como 2009, 2010 o algo así, pero llevo rapeando desde los 13 años. ¿Cuál es el tema? Que cuando estaba en la universidad más o menos tenía un grupo que éramos 2 MCs, 2 productores y 2 instrumentistas. Entonces estoy acostumbrado a tocar con instrumentistas en general, y eso me ha dado muchas tablas, no porque yo sea la persona que mejor maneje una banda. También he tenido una banda con la que hemos llevado uno de mis temas a directo, que se llamaba The Dreamy Nights. Hicimos Sold Out en Clamores, y algunos de los músicos de ahí
pues son los que yo considero algunos de los mejores músicos. Creo que tocar con banda en directo te da muchísimas tablas y sobre todo animo a todo el mundo que, sobre todo que esté en una fase inicial de su proyecto, a ir a jams, porque conoces a mucha gente, te da muchas tablas y aparte creo que tiene un efecto muy guapo que, sobre todo para el ego, que ahora en lo que estamos viviendo de las redes sociales, que son narcisismo, que en el sentido de que solo reflejan lo que tú quieres ver, mola porque tienes días buenos, tienes días malos, subes, bajas y en el momento que subes la peña flipa y cuando bajas alguien te dice tío, de puta madre, y se acabó. El feedback neutro. Sí, entonces eso es una sensación muy de gimnasio musical que a mí me ha hecho avanzar y progresar muchísimo en mi música. Entonces, en parte vengo de ahí, pero muchos músicos y raperos en Madrid también. Cogiendo esa idea, la de el ego y la subida y la bajada, y llegando por lo que te habías dicho antes del tema de que llevas mucho más tiempo, que el sonido ha cambiado muchísimo, que incluso vuestro propio sonido desde que empezasteis. ¿Cómo se vivió el comienzo de todo ese nuevo sonido que llegó? Pues yo qué sé, los comienzos con Trado, tal, No, buena pregunta. Bueno, no lo traje yo, ¿sabes? pero bueno, estabas Pues ahí. tener un poquito a los pioneros, ¿no? Sí. No, no me considero pionero de nada, realmente. O sea, a ver, sí que es verdad que en esa época había un caldo de cultivo en Madrid. Y era tan top lo que había en ese momento, porque estábamos, te estoy hablando del año 2004, 2005 más o menos. Pasamos un poco del tema de que empezó lo de Red Bull, lo de gallos y no sé qué. Sí, Y paralelo a eso también estaba nuestra movida, ¿no? Lo de, pues eso, las maquetas que se hacían y tal. Pero nosotros, claro, el caldo de cultivo que había en Madrid en concreto era muy top, porque estaba ahí, pues yo que sé, había gente, estamos hablando, no sé, la época, pues lo que había hecho Guante Blanco, lo que estaba haciendo Herméticos, lo que estaba haciendo el Chili. Estamos hablando principios de los 2000. Sí, Perros Callejeros, yo era como, estaba el Meco, estaba Primer Dan. Es que no podía ser menos en ese momento, era como, aquí lo que tengas que hacer tiene que estar a un nivel, o sea, no puedes. Y en ese caldo de cultivo, pues tú también tenías que buscar tu propio estilo, tu propio sonido. Entonces, yo siempre he tirado por el sonido más West Coast o más de Los Ángeles o lo que sea, por gusto musical, y en ese momento se dieron los factores para que todo coincidiera, ¿no? Simplemente, o sea, yo empecé haciendo una mixtape que se llama Recuérdame, y en esa mixtape ya utilizo beats de 8-Ball NJG, utilizo beats del sur, y me hago mi primer tema, que yo considero que es a doble tema, que se llama Life is Corta. Entonces ese tema fue para mí bastante importante porque fue como el inicio de esa movida, ¿no? ¿Por qué? Yo había conocido a Madrid Pins, y Madrid Pins me flipaba, porque yo decía, qué cabrones. Eso sí fue de los pioneros. Sí, a ver, yo ya escuchaba esa música por otro colega que es Just, un saludo para él, que era un colega mío de Galipa, que escuchaba desde el 2001-2002. Luego dio la casualidad de que mi mejor amigo, su padre, trabajaba con el Ramón de ADN, que este tío es la eminencia absoluta del Dirty South en España, te diría. Y Ramón de ADN nos llevó al Viña Rock, y en el Viña Rock nos estaban poniendo Street Military de coche. Yo decía, ¿qué es esto? Suena como Scarface. No, esto es Street Military. El tío se había hecho él mismo una camiseta de Street Military con una UCI aquí de un disco que acaban de sacar, o sea, era todo como muy tal. Y claro, yo ya tenía ese conocimiento, lo que no lo había desarrollado. Entonces, claro, ya cuando tú empiezas a ver de qué va la movida, por tus padres, porque creo que es importante recalcar que tienes que tener ciertas personas a tu alrededor que te nutran un poco del conocimiento, que eso hoy en día creo que escasea bastante. Sí, bastante. Peña que te diga, tío, no te voy a decir lo que tienes que hacer, pero escuchas y entiende esta movida. Y a mí, por fortuna, por suerte, pues me ha rodeado gente así, entonces ya eso te influye. Y luego la apertura de mente o las ganas creativas que tengas de hacer una movida.
Y esa evolución se nota, por ejemplo, en Sweet 2, el tema que tenéis con Solo Through, que coges o tiene un sonido así muy West Coast en muchos momentos. La de Maybach, que es... Sí, Sí, aunque yo considero que esta canción, dentro de muchas cosas que estamos haciendo nosotros, es un poco throwback. sí. Pero más que nada porque diría que el sonido West Coast hoy en día está muy mezclado con Detroit y quizás lo que es el G-Funk, por así decirlo, no se corresponde con el sonido actual de la West Coast. Pero nosotros, en realidad... Es algo que nos gusta hacer, es clásico. Sí, ya no solo que nos guste, sino que solo nos propuso de, tío, siempre estamos intentando hacer aquí algo como super vanguardista, pero yo creo que él, sobre todo, en los últimos años, mucha peña del baile, tío, del mundo del baile, flipa con Solo y le llama para movidas de baile. Entonces pensamos en hacer un tema clásico nuestro Orientado para a eso, sí. bailar, Efectivamente. ¿sabes? Entonces Sí, sí. no estábamos buscando tampoco que fuera un tema muy vanguardista, sino una vaina funk que cumpliera con esa funcionalidad de pum, ¿sabes? Paso el beat y ese clap, ¿sabes? Sí, sí, adelante, ¿sabes? Sí, solo siempre adelante. Y que fíjate, pensabas que Pablo pensaba preguntarte sobre Solo Through, pero es que sale solo. Es que la segunda pregunta que mira salir solo porque es una figura indispensable en tu carrera Sí, y bueno, claro. y en lo que es en el Sí, underground. solo está con nosotros a muerte, estamos los tres en verdad. Sí. O sea, es verdad que él pues ahora está haciendo sus vainas y tal, pero está con nosotros. O sea, forma parte de... Sí. Para mí fue increíble cuando pude hacer música con ellos y no sé, tío, ver a Solo en directo tiene algo especial que... Yo lo primero que le preguntaría a Solo es si duerme alguna vez, porque qué sentido de o sea, cosas Es que una muy buena produce, pregunta. Vamos, instrumental, en sí, de todo, bueno. O sea, Sí, es una vamos, persona que como- todo lo hace bien Lo hace y lo hace todo él y Se lo dice y se lo come. sobran Sí, palabras. un fenómeno. Y bueno, pues en continuación con la pregunta que ha hecho antes Pablo, de bueno, cuando empezaste, de tus inicios, y de cuando te dio por hacer Dirty South, en ese caldo de cultivo, una vez sales ya ese plan B con Solo Truth, y ya un poco se empieza a establecer el rap español Dirty South. O sea, ¿cómo se lo tocó la comunidad del rap? O sea, ¿te topaste con el típico núcleo purista de A ver, esto realmente no se hace aquí? el tema es cómo te lo tomes tú, porque yo tenía 23 años. Entonces, claro, con 23 años, o puedes ser un flipado, o puedes ser un chaval que, yo qué sé, que quiere hacer las cosas bien, o que quiere progresar, o lo que sea. Y luego depende mucho del respeto de la gente de alrededor. Yo siempre he sido una persona que nunca ha querido decepcionar a mis mayores, ¿sabes? Yo tenía gente alrededor que me decía, no se te suba la cabeza esta movida, no hagas esto. Es lo que te digo, tenía unas figuras que no es que me dijeran lo que tenía que hacer, pero decía, hostia, esta peña sabe y creo que sabe más que yo. Y yo tenía esa humildad, si lo quieres llamar así, o esa forma de... Respeto a la... Entonces, cuando tú ya tienes eso dentro, te da un poco igual, porque tú lo que quieres es hacer música y superarte a ti mismo. Yo cuando me hice un tema de doble tempo ya me quería hacer otro y otro y otro. ¿Por qué? Porque veía que eso no se hacía mucho aquí. Y cuando hicimos Plan B fue un poco similar, era como, vamos a hacer esto. Y antes de sacarlo decíamos, es que esto nos van a matar. Nos van a escupir en la cara cuando nos vean. Por la Nadie va a estética, entender esto. No por la estética, por la temática. por todo. Pero para nosotros era lo correcto, porque nosotros lo que estábamos haciendo realmente era el sonido que se hacía a la par. Es decir, no nosotros solamente, mucha más gente aquí en Madrid o en la península. Pero me refiero que nosotros en ese momento había una explosión, por ejemplo, del boom chicano, ¿no? De mogollón de peña, de chicanos sacando mucho throwback, mucho rollo zap. De hecho, estaba, yo qué sé, Mr. Capone ahí, que se acababa de sacar un LP con zap. Y era como, hostia, todo talbos, todo clásico. Y él solo acababa de descubrir el aparato, estaban experimentando con él, haciendo sus movidas. Era lógica, o sea, era como nosotros hacemos lo que hacen ellos. O sea, no estamos haciendo nada raro, ni friki, ni nada de eso. Para nosotros era lo normal, lo que allí se hacía y que aquí no estaba haciéndose. Pero no nos importaba mucho. Si nos topamos con mucho, como se dice ahora, gatekeeper, y con mucho rechazo, Sí. Sí. y con mucho, te meto ahí que no se vea,
Eso sí. O sea, no nos apoyaron en nada. Cero. Y esa parte, claro, también llevaba una parte creativa más dura, tener que adaptar todo eso que viene, que bueno, lo cogéis de una manera y lo adaptáis de una manera aquí a España diferente. Sí, sí. En ese proceso creativo que... Es fácil, tú eres de Madrid, aquí no puedes decir tonterías. Claro, O sea, claro. hoy sí, Claro. puedes decir lo que quieras. Y ahí no. Sí. No, porque Puedes venía decir- alguien y te partía la cara, y si no te partía Claro. la cara tenías historias. Tú no podías ser un toy, y no podías ser un gilipollas, y ya está. Pero yo creo que eso es lo normal. Sí, Yeah. Y entonces, cuidado con lo que dices y lo que haces. Eso ya para empezar. Y luego, lo que te quieras a ti mismo. Hay gente que no se quería mucho, o gente que ha ido degenerando por el camino. Y luego hay peña, pues que en cambio ha progresado, no sé. Yo simplemente lo veo como algo que era natural, era inherente a cómo eres tú y cómo te comportabas. Pero en el juego hay que mantenerse un poco low profile, creo yo. Sí. Pues nada, yo quería preguntar un poco sobre por la parte de la estética y del sonido, ¿no? Porque el Dirty South pues tiene esta característica de ser un sonido más lento, ¿no? Con esa que crea esa atmósfera tan profunda, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿cómo cómo es para vosotros crear un tema de Dirty South? O sea, os enfocáis primero en la estética, en el sonido y una instrumental que cree profundidad, o primero fijáis en la temática y en el contenido y luego la adaptáis? O un mix. A ver, yo personalmente diría que Dirty South en el fondo, para la peña que no lo sepa y también por delimitar un poco eso, que no se tiene por qué saber, pero en general Dirty South es simplemente un término acuñado por una canción de Woody Mob que viene a hablar de la música sureña, que en el fondo el sur de Estados Unidos se considera prácticamente desde Carolina del Norte hasta Texas. Sí. Entonces son muchísimos estados, partiendo de la base que Texas, por poner un ejemplo, son 3 veces España. Y el sonido de Houston no tiene por qué estar relacionado con el de Dallas o un grupo con otro o una época. O sea, estamos hablando de varias décadas, influencias de distinta peña. No son igual UGK que la Screw Up Click, que es la crew de DJ Screw. Pero bueno, lo que sí que podemos decir es que hay un patrón de quizás tempos más lentos, charles, y los flows quizás a doble tempo, que no tienen necesariamente por qué venir del sur, pero sí que es verdad que son muy comunes. Y que en Sued, por ejemplo, hay canciones que no son música sureña, música west directamente. Sí. Pero en realidad es una mezcla entre esos dos sonidos, que es básicamente lo que hemos tomado de distintas épocas, de grupos que nos han influenciado, Sí. incluso de peña que no, al ser turistas de la cultura, no sabemos 100% Sí. todo el contexto. Sí. Pero bueno, respondiendo a esa pregunta, nosotros siempre que hacemos una canción intentamos partir de un concepto, porque bueno, hay canciones que son básicamente un ejercicio raperístico de estilo. El rap no tiene por qué ser la música más profunda del mundo, pero creo que las canciones mola cuando giran en torno a algo, aunque sea un leitmotiv. Intentamos trabajar mucho en la estructura, eso sí que lo hacemos porque hemos llegado a la conclusión, yo creo, y creo que hablo por los dos, de que 16 barras nos las hacemos tampoco con la polla, pero es lo que llevamos haciendo toda la vida. Sí. Entonces, esa parte no es que la demos por hecho, pero intentamos poner más el foco en todo lo demás. Intentamos hacer leitmotivs de tal manera que sean como cosas tampoco necesariamente repetitivas, pero partiendo de la base de lo que es una fórmula o un hit, cosas que puedan incluir a la gente, y cuando tocamos en directo nos llevamos muy buenas sensaciones, porque vemos que eso hace que la gente se sienta parte de las canciones y no son como temas tan para escuchar o tan para adentro, o que no tienen ese punto tan inclusivo como los subgéneros que nosotros manejamos o la manera que tenemos nosotros de concebir las canciones. Sí, cada que mencionas... No sé si he contestado vuestra No, sí, perfectamente. Sí, cada que mencionas los directos, que bueno, por cierto, nosotros estuvimos en la presentación del disco en la Sala Clamores, Gracias por venir. y deciros qué pedazo de concierto, sinceramente, porque es, o sea, creasteis una atmósfera, o sea, yo pocos conciertos he visto donde se vaya tan de menos a más,
sea, no porque empezarais flojos, sino que empezasteis como bien, pero fue, o sea, un subidón. La gente, se iba viendo la gente como ya que bailando, votando más, o sea, que las últimas canciones la gente estaba sudando, o sea. El estribillo de si tu novio te maltrata, pero pues todo muy guapo. Y ya bueno, las colaboraciones que salió Daddy Wallace, La hice, Juan Jordán, y bueno, aprovechando que estamos hablando de los conciertos, pues si queréis anunciar algún concierto o algún lanzamiento próximo, que esto luego se suele hacer al final, pero luego se nos olvida. Vale. Bueno, tenemos un par de fechas en Madrid. De momento tenemos el día 23 de mayo. 23 de mayo. Tenemos el día 23 de mayo en la Sala Especa. Tenemos un bolo con Afterclass, ¿vale? Hacemos el show de Sud 2. También van a tocar Afterclass, que es un colectivo de Colombia, ¿vale? Y bueno, vamos a estar, ellos están de gira mundial y van a tocar en España, en Madrid, en Barcelona y en Madrid, junto a nosotros. Es un grupazo que flipas, o sea, ya te lo digo. Pues nada, ya se verá, Felipe. O sea, tu nota 23 de mayo. Y luego también tenemos otro en Clamores. Clamores, volvéis. Esto era el 6 de julio, es un lunes, pero es porque estamos abriendo el show para un grupo de neo soul muy potente, se llama Kikimora, que vienen del Paso de Texas y hacen gira mundial y hacen paso por Madrid y vamos a abrir el show para ellos. Qué bueno, o sea, Qué bueno. Muy bien, muy contento. Bueno, por eso volvemos a Clamores, porque... Pues sí, supongo vuestro templo, se está convirtiendo en vuestro... Bueno, siempre ha habido muy buena relación con Pues, Peña en sí, Clamores, no es para bien sí. con el aforo y es una sala muy importante. Sí, muy importante y muy... Queremos también decir que está abierta la contratación a que surja. Sí. Estamos abiertos a ir a cualquier lado. Sí. Y cerrando otras fechas en otros lados de España. Estamos cerrando fechas Sí. para tocar fuera, sí, de Madrid, en varios sitios. Sí. Que respecto a lo que estabais hablando antes bueno, me has explicado esto, vamos, es increíblemente bien. Pero sobre todo que quede claro bien que hay dentro del Victory South, o sea, que es un entramado muy amplio, pero que muchos Es un mundo de estás hablando de medio país de Estados Unidos, que es una región enorme. y ya no solo eso, sino de su influencia hoy en día. O sea, me podría tirar hasta mañana, pero por dar un pequeño de darle info a la gente. Porque estoy de acuerdo con lo que estabais hablando antes, de que yo, por ejemplo, he tenido muy buenos referentes y mucha gente que me ha enseñado cosas muy guapas, pero veo a mucha gente hoy muy huérfana que quizás no tiene tanta información, así que, si me permitís, voy a dar un poquito de información. Hay una revista muy guapa que se llama Voiders, que acaba de salir. Ahora van a sacar el segundo número y entre muchos lo lleva también Alejandro Serna de Madrid Pimps, Malsino y muchísima peña muy potente que me podría tirar hasta mañana. Están dando muchísima info. La primera revista es de Atlanta y la segunda habla de Memphis. Casi que es un tema por ciudades. Entonces creo que es una publicación muy única que puede brindar información guapa. Por no tirarme aquí hasta mañana, ¿sabes? Sí, no, pues algo que es muy necesario, sobre todo la divulgación. Bueno, nosotros a nuestra manera intentamos hacer esto y hacemos discursos como el tuyo de que pues tratar de después un poco de educar o dar esos referentes de dónde, bueno, esa referencia histórica de dónde viene todo, ¿no? De que Tampoco educar, es información. Divulgación, ¿no? Sí. Información. Creo que se nos está haciendo un poco de bola en general, porque antes como que era, y sobre todo antes le pasa mucho más, te daban un poco de información y ya era como tu tesoro, ¿no? Y la exprimías. En mi generación ha habido más información, aunque partíamos de esa misma base y de, tío, ¿y de dónde vendrá esto? Y de tal, pero ya internet estaba mucho tal, pero ahora es ese bombardeo que hay ahora, que a lo mejor dices, vale, tienes todas las películas y todas las revistas y toda la info y todo, entonces es mucho más difícil que te llegue algo. Entonces creo que hoy en día el formato que mola son las píldoras, pero bueno, creo que también hay que luchar contra 5 discos de Drumless que me han gustado. Lo siento, no estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes? Sé que los formatos de Reels están guays. Sí, no, pero hay un problema con eso, justo, y creo que yo no quiero criticar a nadie, no se me malinterprete.
pero se ve muchísimo y le escuchaba también es precisamente lo que has dicho a Tote en una entrevista que decía eso precisamente. ¿Cómo puede ser que si yo he descubierto a tal o tal artista y no tiene que comer los sesos para encontrar lo que yo quiero, el sonido que yo quería y de la manera que yo quería, ahora en Spotify la siguiente canción te suelta el siguiente que es el hit o el que te mola o que relaciona con tu tipo de música? Entonces te pierdes un poco esa... Yo creo que la escasez magia. agudiza al ingenio. Cuanto menos tengas, Sí. mejor, porque más lo valoras. Explotan más. Es que lo valoras Muy mucho bueno. más. Yo tenía una Source, una revista Source, dentro te venía un mapa de Estados Unidos y la portada era de Ellis Sermon. Ellis Sermon hablando mal en una entrevista de Mary J. Blige porque dice la única tía que he hecho llorar porque le dije que repitiera las cosas 20 veces y me dije que era una mierda, que no valía lo que hacía, ¿no? O sea, cosas así, pero luego venía el mapa de Estados Unidos y te venía de dónde era cada grupo. Y tú ya, este es de Chicago, este es de Atlanta, este no sé qué. Y ahí aprendí que era caso de Atlanta, en esa revista. Quiero decir, te venían varios artículos y yo solo tenía esa revista. ¿Cuántas veces me he leído esa revista? Sí. 12.000 Sí, me veces. pasaba que- Simplemente es decir algo para incentivar que la gente, o sea, que no hay que educar a nadie, sino que si algo despierta la curiosidad de alguien, incluso es lo mismo reír, ¿sabes? Que lo mismo que te digo una cosa, te digo otra. Sí. Sí, Al final, como dices, son píldoras que de información más superficial, ¿no? Claro, Entonces, se puede ver Como incluso... Madrid secreto, ¿no? Un poco. Sí. Parece o sea, que son cosas que te hacen. ¿Sabías que...? Pues, Sí, lo podías saber, pero... Se gasta en vuestra propia música. Después de Sweet 2 sacasteis 2 temas gracias a ti, Screw Mala Hierro, y ahí se ve también muy bien pues esas pildoritas de información que hechas en forma de amor y canción. Sí, digamos que es un homenaje, simplemente eran algo que siempre hemos querido hacer. Yo siempre lo he querido hacer, un tema así entero y largo, y sin estribillo, ni nada, así, pum. Y él se hizo un hit, porque Está bueno, nada, sí. el productor ahí sí. también tiene mucho que decir, ese beat es increíble y el tema que se hizo él, además, el contexto como lo creó, para mí... sí, lo creé corriendo de cosas. Literalmente, Claro, o sea que... entonces es como... O sea, bueno, que venías directamente ya de... Vino motivadísimo, me acuerdo que Venías de quedamos... donde se salió todo, Vino lo con que se el elegía Jeff todo. Black y quedamos para grabar ese tema. Ostras. O sea, Sí, como que pero toda la simbólico. Oye, no, sí, sí. claro. Y esa vibra está ahí. Sí. Sí, tío, volví de Estados Unidos pensando que hacemos unas cosas muy complicadas a veces, ¿no? Sí, Como que sí. mola una cosa de la cultura estadounidense y es que hacen que las cosas ocurran, ¿sabes? Sí. Y eso en la música está guapo, ¿sabes? Y también es como, voy a tirar esto y para tampoco, ¿sabes? Puede tener un rollo un poco más mercantil detrás, pero no sé, volví y me escribí 7 canciones del tirón y rollo, no me habléis, A ver, que tengo que, vamos, que soltar todo. no me habléis. Sí, y eso pensáis, o sea, que la manera de hacer Dirty South en España, incluyéndose a vosotros, es mantiene la esencia o es 100% fiel al Dirty South que se hace ahora mismo, o habéis encontrado vuestro camino durante estos A ver, años. es como si le preguntas a un japonés, ¿creéis que el flamenco que estáis haciendo Claro. en Tokio tiene la esencia? No lo sé. No sé, a ver, pero lo que sí que te digo es que es como, lo que sí que podemos sentir es que, joder, es como si fuéramos japoneses y de repente nos vamos a Jerez a tocar palmas y nos la dan los gitanos de allí. Sí. Mucha peña de allí, de Sí. hecho, Sí, que no sois del sitio de origen, claro. pero bueno, estáis en el... pero yo creo que eso parte de un punto en el que nosotros sabemos quiénes somos, qué papel jugamos, ¿sabes? No queremos abanderarnos del sonido de Dirty South, ¿sabes? No es nuestra cultura, somos turistas, ¿sabes? Sí. Simplemente entendemos que somos blancos, europeos, sudeuropeos y que coño, que esta es nuestra historia, esta es nuestra influencia dentro de un fenómeno global. Todo lo que intentamos hacer lo hacemos con respeto, partimos de un punto en el que hay gente muy diversa y nosotros tampoco queremos estar rindiendo homenaje a todo el mundo, sino que agradecemos que exista esa movida, nos ha influido así en nuestra vida y sabemos que no somos los únicos. Transmontana, señor Ortega, y un larguísimo etcétera de gente que se me olvida, me puedo tirar hasta mañana diciéndolo, Payo Cafeína, Está Hoyo de Bull también. Yo de Bull.
Son peña que flipa con ese sonido y lo guapo de eso yo creo que es la influencia que tiene a nivel mundial, sobre todo desde la bloguera y de la salida de A$AP Rocky y de todas esas cosas, sí. ¿sabes? Mucha gente consume surf sin saberlo, ¿sabes? Y si Shakira se hace una canción con... Sí. se lo está comiendo esa esencia de música sureña de alguna manera. Entonces, no nos creamos ni mejor ni peor que nadie, no nos sentimos abanderados de nada, pero coño, que ya está incluso la estética de nuestra portada es Penapixel, que es prestada de un estudio de diseño que se llama Penapixel, pero nosotros flipamos con esa movida y siempre lo hacemos con el corazón y con cariño y admiración, sabiendo el lugar que nos corresponde. Muy importante. Pues sí. Es que eso, o sea, has dicho dos cosas que me han venido a la mente también del disco que tienes, de tu disco personal, del 2023. Y sonaré contigo. Sí, por cosas que has dicho, por lo que está, incluso la frase de somos del sur de Europa, que suena bastantes veces y se repite bastantes veces. Somos european. Sí. Y luego, por otro lado, el tema de Casanova está ahí también muy presente. ¿Qué representa para ti Casanova? Joder, bueno, está también con Trad y con todo el mundo, pero... Está casi como Solotruth en todos lados. Sobre todo. Bueno, a ver, bueno, empiezo respondiendo a lo del sur de Europa. En realidad, cuando nosotros nos juntamos, dijimos, ¿cómo podemos hablarle nosotros a la comunidad del sur de Estados Unidos de nuestra movida? Ni siquiera pensamos en sur de no sé qué, sino que entendimos que intentamos hacer una movida un poco más global sin pensar en nuestro barrio o en el sur de España o en España como país. En realidad somos una zona geográfica, también lo puedes llamar, Sí, al final mediterráneo, que somos distintos, ¿sabes? Sí. Total. De hecho, que España es el suroeste de Europa. O sea, Somos el país más pegado a África. Interpolándolo al mapa de Estados Unidos, España sería como Houston. Somos un sitio como Texas. particular, entonces creo que hemos descubierto el poder de nuestra propia movida, en la que solo nos tenemos que montar una peli. Entonces mucha gente dice sur de Europa, porque estos pibes hablan del sur de Europa en el sur de Europa. A lo mejor precisamente no es para que la peña que está justo en nuestro lado tal, se sienta representada, pero de una manera un poco global creo que se puede percibir. Y lo de Casanova, pues básicamente Jack Red, tío, que tengo 2 discos con él, por eso conozco a Jaymar. Y le mando un saludo aquí, es un puto genio. Me dijo, tío, le he mezclado un remix de Snoop Dogg con Pibe que vas a flipar con él. Y ese era Casanova. Y flipé con él y al día siguiente me mandó un paquete de beats que flipas. Y nos pusimos manos a la obra y cuando nos hemos querido dar cuenta teníamos pues la mayoría del disco que saqué. Hora y media es. Sí, bueno, no lo produce todo él, pero vamos, el tronco Sí, es Casanova. Es un puto hitmaker increíble. Es un pibe de Zaragoza muy low key. Y para mí es una puta bendición poder trabajar con él. Y seguimos. O sea que... Bien. Pues sí. Y bueno, a raíz de lo que decías un poquito antes de esto, de que al final la gente sin darse cuenta va a Dirty South, aunque no lo sepa lo que es, hasta con Shakira, como decías tú, pues se me viene a la cabeza el trap, ¿no? Que es el trap, que es el género que por lo menos bajo denominación o término popular es el tipo de música que engloba todo esto que es el autotune, todo esto, o sea, toda esta música que hace sobre todo ahora los grupos jóvenes, ¿no? Que escuchan los jóvenes, se lo denomina trap, pero parece que esto es como un cajón desastre. Pero bueno, no sé, quería preguntaros vosotros que sois expertos en estos, que para vosotros el trap es una temática o es un género musical, porque con trap tiene su opinión. A ver, yo creo que son las dos cosas, pero a ver, no originalmente, quiero decir, no sé. Quiero decir, es que es más viejo que el que veo. O sea, parece algo nuevo, pero ¿quién lo ha hecho nuevo? Los intereses de las compañías discográficas, el mainstream, lo que se han necesitado como algo para englobar todo eso. Hay muchas cosas que son mal llamadas trap, creo, a mi entender. Porque aquí siempre, permíteme la expresión, hay mucha incultura y mucha paleta en ciertas revistas o ciertos lugares o ciertas
personas que trabajan en ciertos medios de comunicación. No voy a dar nombres porque es que es algo muy genérico. Y han dicho, pues el trap es esto, pues porque en ese momento tocaba decir que todo era trap, ¿sabes? Pero no es así. ¿Y No es así. consideras que el drill es una respuesta a esa...? Porque el drill como que tiene un... vuelve un poco a lo más oscuro, sobre todo en Inglaterra. Yo lo voy a decir por pasos. A ver, el trap, yo la primera vez que escucho la palabra trap es porque me regala mi exnovia de hace muchos años un disco que le ha recomendado, por supuesto, mi colega Jazz, que era un disco de T.I. Y ahí ya dice trap, ¿vale? Pero a la vez estaba el Dizzy, y esto es 2004-2005. Entonces, ahí ya se está dando el concepto de trap, el concepto. Porque la música al final es sonido adelantado. Sí. Y nosotros no decíamos trap, decíamos sonido adelantado. ¿Qué pasa? Que T.I., sobre todo T.I., ya empieza a decir más trap. Luego empieza a salir peña como Gorilla Su, empieza a salir Young York, empieza a salir más peña, pero en verdad Atlanta es una ciudad universitaria que al final es un sitio donde hay peña muy joven y hay mucho movimiento musical. Había un estilo muy definido, era oscurillo, tal. Y cuando ya llega el 2010, 2009, pues ya empieza como a mezclarse un poco porque el sonido este autotune, seguro yo, pues yo que sé, había sacado Lil Wayne, el Danny Pub y había utilizado esa movida, T-Pain también está por ahí. Se fusiona, sale Future, es una figura importante, Gucci Mane, pero es un sonido todavía precario, que suena como más sucio, ¿no? Más, que al final no deja de ser Dirty South puro y duro. Macarra. Sí, macarreo, carcelero, tal. También hay otros subgéneros del disco, Claro. como puede ser el sonido de Memphis, que Por también ejemplo. es muy macarra y Sí. no se diferencia tanto. Claro, y al final, ¿qué pasa? Pues que luego evoluciona a un sonido un poco más mainstream, más pop, porque hay mucho EDM y se mezcla con la electrónica y ya se mete el tema latino y se mete todo en una misma movida, pero realmente, joder, yo qué sé, no puedo decirte que sea un género en sí mismo, porque es un híbrido de muchas cosas, sí, para mí, ¿eh? Pero yo la primera vez que noto un cambio ya es a partir del 2012. O sea, quiero decir que de ahí, del 2005 a 2012, hay una tirada. Pero que nació con un concepto de Sí, temática. y yo creo que hay gente que dice, ha muerto el trap. O el trap es el nuevo pan. Bueno, eso es en los reyes de... No en el sentido a que tú tengas una revista modernota y digas, el trap es el nuevo pan. Bueno, pues el trap es el nuevo pan, tío. ¿Sabes? Yo creo- No tiene mucha lógica. Yo creo que como que diferenciar el hip hop de no, es que antes estaba el rap y ahora es el trap, es No como... tiene sentido. No tiene sentido. En realidad, trap, como bien dice Lates, empezó con una vaina discursiva, luego es un cajón de Empieza a hablar de desastre. Es que, por ejemplo, aquí se ha demonizado mucho por el tema de autotune y no se dan cuenta de que cada década tiene un sonido. Entonces, el rap boom bap del 97 no suena al rap del 2005 de Basta Rhymes, pero tampoco el rap del 2005 de Basta Rhymes va a sonar como Migos en 2014. Es un sonido, es una movida, no es más que eso. Ya está, es tecnología. Yo creo que más que eso es el tema de, como bien dice Lates, el tema de la incultura que empiezo diciendo que la tenemos nosotros, porque nosotros no formamos parte de esa cultura. Vamos a empezar así. Ahora mismo todos los hemos dicho, nos vamos a Atlanta y nos coge un pibe de un barrio y nos dice, eso no es así. Claro. Vale, entonces... Tú no has estado allí. Ninguno Claro, vives aquí. pero nosotros no hemos estado ahí. Empezamos a reconocer, creo que es el punto desde el que hay que partir. Creo que es una vaina como de medios españoles de decir, no, ahora está el rap y ahora está el trap para justificar que ahora lo que mola es por gang. Por gang mola por lo que mola y ellos tampoco, o sea, por lo que yo tengo entendido, John Beef, por ejemplo, es un tío que maneja muchos de los códigos que estamos diciendo aquí, pero en realidad tampoco es culpa suya que la peña diga, no, ahora está el trap, es una vaina de medios. Como ahora se está intentando hacer con el drill, que por lo que yo tengo entendido en mi corto entendimiento, y alguien me llegará y me dirá, eso no es así, ¿sabes? Es una vaina que sale de Chicago, de Chief Keef y esa peña, y esa influencia llega a Londres y se convierte en un sonido que luego rebota otra vez a Estados Unidos, a lugares como Brooklyn, por ejemplo, y sale, bueno, en general Nueva York, y sale peña como Phoebe Foreign o Pop Smoke.
pero en realidad para mí son palos dentro de un macrogénero sí. que es el hip hop. Pero También es una respuesta, porque a ver, yo entiendo que cuando tú quemas una movida musical melódica y un poco más pop, sale una contraposición más oscura, dura, y porque los chavales al final lo que quieren es... la nueva generación va... Sí, pero en realidad Yo- Sí, Sí, pues un poco, contracorriente. venga, pues como vosotros hacéis esto, nosotros hacemos esto, pero no tiene tampoco mucho más. Yo ¿no? entiendo Es lo un que dice, estilo, ¿no? claro, entiendo lo que dice Chisa por eso precisamente, porque al final incluso el nu metal, que es mezclar Claro. el metal del momento con los comienzos de la Sí, cultura es que es muy de- parecido, heavy metal, ¿no? Sí, es mezclar mmetal con rap. Nu Claro, metal. pero es como si dices, no, Claro, se acaba el heavy metal y empieza el metal. No, ahora el flamenco se ha Claro. muerto, ahora ha nacido la bulería. No, la bulería es un palo de Sí, flamenco, claro, sí. ¿sabes? Entonces, Claro. eso tampoco tiene culpa a la gente, simplemente son cosas que se ven desde los medios de comunicación Claro. que, bueno, que habría que ver hasta qué punto de dónde salen o lo que sea, y es un tema de investigación, pero no mola cuando la peña lo dice como un imperativo categórico para decir esta es la verdad cuando no es la verdad, Claro. porque no la sabes, y partiendo de la base de que por mucho que parezca que sabemos, no lo sabemos. Claro. Pero voy a ser más que lo que generaliza lo del trap, que digo, es que la gente está todo el mismo saco, como dices, al final es fruto de la cultura, ¿no? Sí, gracias. cosas tienen su Ah, momento. o sea, y- vosotros alguien os ha dicho que hacéis trap. Sí. Sí, A menudo. no, O- Tenemos discos que no. se pueden considerar trap, ¿sabes? sí. Son Hay cosas personajes, sí. pequeñas. Sí, ¿por qué no? Mm. Claro. No, es molesta en absoluto, es música O sureña. sea, Nos Y han aunque dicho no de lo todo. fuera, Sí. hemos tocado 1000 palos, tío. Claro. Los buenos cantadores han hecho 1000 palos, Claro, o sea, a mí- lejos. Y a él, yo creo que también particularmente nos flipa el trap, es que a nosotros nos gusta, no Nos flipa la no tenemos nada en Claro, contra es de que es eso, Sí, al final... música. Consentar las cosas de esa manera tampoco es... O sea, estás restringiendo cierto... También puede ser propio o de los medios o de gente joven que dice no, yo quiero esto en concreto porque no me gusta tal movida. O que los medios cojan esa información y no reparen en que no deja de ser un núcleo, un derivado, una cosa que mezcla esto con lo otro. No sé. Sí, son como macroetiquetas para venderte como... Sí, Tener una cosa nueva para poder seguir generando, si no tiene más. Ahora ya no sabemos qué sea Es eso, marketing, pero sí, sinceramente. no deja más. Sí, y de hecho ese marketing, ¿creéis que ha consumido un poco el volumen, o sea, ha dado mucho volumen actual de música rap, en todos los términos de la música rap, pero también se ha fagocitado la propia, a mi entender, o por lo que yo veo, hay mucho volumen para poder conseguir, para poder tener música o escuchar música rap, mucha más gente hace eso, mucho más fácil conseguir mediante los medios digitales y tal. Pero en cierta medida es como que se está quemando un cartucho, no sé, me da la sensación de que todo va muy rápido en ese sentido. Sí, va todo muy rápido. A ver, hay mucha gente, por ejemplo, que piensa que solo existe un sonido prevalente en una época y es falso, Claro. demostrable. Porque a la par que ha salido eso, que estamos hablando de que ahora todo es así, no. También tenemos Anderson .Paak, Ujú. tenemos ese tipo de música que ha vuelto a salir, la música más funk o más, ¿sabes? Tenemos gente así, por ejemplo, que en la pasada década convivía para la del rap. ¿Por qué? Porque es una época muy creativa, la anterior década. Y me decía Ochoa hace tiempo, me decía, la echarás de menos. Ahora mucha gente se queja y cuando pasan 10 años, la echarás de menos. A lo mejor lo que hay es peor que, o te gusta menos que esto. Y yo creo que ha sido una época muy buena, la pasada década, muy creativa. No sé, a ver, por ejemplo, importante. cuando la gente pone los planetas principales y suena una canción, la peña está pensando, no, esto es rumba, pero de los 90. Es un elemento de nuestra cultura. Yo creo que en Estados Unidos funciona así. Es así. El hip hop como fenómeno global ha perdido cosas, ¿sabes? Oye, En el camino, se ha ido difundiendo por la- tampoco esencia, sino que se ha adaptado a los lugares. Sí, tío, es como que nuestra vaina en Japón, pues será otra movida, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. La movida rebota en las movidas de manera que tú no puedes controlar. Entonces creo que no tener esa chispa de buscar
tanto como intentar decir, no, porque esto es esto y el rap es este, no es igual que el de la costa oeste. Ya, Esos son vainas de blancos europeos críticos de música. Lo veo así, creo que probablemente es lo que estemos haciendo ahora mismo desde hace un rato. Sí. Sí, que bueno, que de hecho en España también pues hubo este problema, ¿no? De que con el hermetismo del rap, ¿no? Que al principio pues había ciertos códigos, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? De que decían que el rap se tiene que hacer de esta manera, que tiene que ser rap hardcore, que tiene que ser el rap bueno, de fascista, tal. Y parece que el que se salía un poco de ahí en esos años, pues parece que le ponían un poquito, no sé, como decías tú, los sí, gatekeepers, ¿no? sí, bueno, Que dejan punto. pero es que, a ver, yo lo voy a decir ya definitivamente, estamos en 2026, entonces ya da igual. Porque es como si yo Eso hablara no sé, de ¿no? que en los años 40, Sí. ¿sabes? Pasaba eso, sí, porque era el contexto, era el momento de que pasara eso. Porque en España hemos salido de una dictadura en los años 70, finales, ha costado mucho llegar a donde hemos llegado. Y quieras o no, estamos hablando de principios de los 2000, todavía hay ciertas cosas que Sí. están un poco atrasadas. Y gracias a Internet y gracias a ponernos en la globalización, pues bueno, digamos que hemos pasado en 5 años lo que a lo mejor antes se tardaban 15. Claro. Y gracias a eso, pero aún así, es como todo tiene un procesamiento. Y creo que a lo mejor no se ha procesado incluso a día de hoy todavía todo. Pero bueno, creo que ya hoy en día eso está superado. Sí que es verdad que en ese momento era así, y era el contexto Sí. de la época y es lo que había. Pero Sí, sí. hay que romper esa barrera, ¿no? Ya está. Del estereotipo. Yo creo que están rotos. Sí, sí, lo que decían, lo hablamos con dos hermanos, ¿no? También, que decían que eso, que ahora la música vamos, sobre todo la música urbana, o el rap, está viviendo en España unos años muy buenos, porque digamos que pues todos los raperos van de la mano, o sea, no se cierran la puerta los unos a los otros, están abiertos un poco a absorber lo que hacen los unos de los otros, ¿no? Y un poco Sí, aunque las actitudes... igual actitudes un sí, poco más siendo un poco individualistas. raras, sí. Hay actitudes raras todavía. Tenemos primera, segunda, tercera división. Sí. Bueno, Eso siempre va a haber, yo creo que yo- las clases... Yo pienso que Sí, cada sí. uno tiene que hacer lo suyo. En realidad, yo creo que es más un tema de mentalidad de no porque tú ganes otro pierdes, ¿sabes? Exacto. Pero eso es algo de lo que hay que venir educado de casa, bajo mi punto de vista. No sé, yo, por ejemplo, si a ti te va bien, yo me alegro de que te vaya bien, porque genuinamente, porque si luego a mí me va bien y tú dices, tío, y eso despierta algo raro, Claro. en ti, me suda la polla. No, Sí, pero claro, te lo digo. pues es que lo que dices, claro, viéndolo desde el punto de vista positivo, en vez de desde el punto de vista de esa parte, todo lo que sea aportar un granito de arena es positivo para todos. Hay que crear una escena real. Claro, exactamente. Y negocio, yo sobre Negocio. todo creo que es lo que falta. Falta negocio. Ujú. Falta un tío que ponga aquí 40.000 pavos, 40.000 millones Sí. y diga, venga, ahora falta gente así. Falta O generarlos, por lo menos O gente generar. que diga, mira, quiero hacer esto y tal. O sea, si ahora yo quiero hacer una movida, de repente se me suman 10 personas más que quieren hacer otras 10 movidas, a lo mejor no quiere decir que mi movida tire para adelante, pero es como la creatividad, ¿no? Si estás con 9 personas creativas, O sea, al final, entonces... tocas un punto, eso va... Sí, claro, efectivamente. Me imagino que si tenéis un grupo en el que escucháis música o estáis muy interesados en algo, eso se retroalimenta. Entonces creo que España es un sitio con muchísimos medios, tío. Sí, mucho talento, ¿no? Es un sitio bonito. Lo que falta es inversión. Y yo creo que es un muy buen momento porque conviven varias generaciones por primera vez. Una movida bastante nueva, Sí, el hip hop sí. es bastante nuevo realmente. Y sí, para mí es un momento muy bonito y hay que aprovecharlo y dejarse de gilipolleces Sí. y hacer cosas y hacer piña si tocan. Sí, de hecho, a mí me parece muy bonito cuando ves, bueno, pues ves un ejemplo, ¿no? Que sois raperos de dos generaciones diferentes, colaborando, sacando discos, pero pasa mucho, ¿no? Y me viene a la mente el último disco de Tote King, ¿no? Que al final son Sí, varias estas colaboraciones con artistas emergentes, ¿no? Entonces a mí la verdad que me emociona mucho que los artistas, bueno, que ya vienen de la generación pasada, den ese testigo
o vayan de la mano de los más jóvenes Sí, es y que que sea son- cerrado al conjunto, Sí, ¿no? O sea, es como... Es que la vaina funciona así. O me vas a decir que un cantautor, o sea, un cantador flamenco de, Sí, claro. de 60 años no ha cantado con más de 30. Claro, es que es... O que Además, solo para- escuchas lo que escuchabas hace 20 años, es ridículo. No puede ser. Casi que pondría la mano en el fuego de que Tote es un oyente. Bueno, es que Sí. tiene un programa de radio en el que pone a gente, incluso me ha puesto aquí, se lo agradezco Sí. públicamente, Así es. por poner nuestras movidas y se lo ha dado a mucha gente. Pero es que ese es el camino, Sí. no hay otro camino. Sí. No hay otro ¿Sabes? Y luego a chavales que vienen nuevos, pues joder, yo ya estoy en mis 30 y algo, ¿sabes? Claro. O sea, se la tendré que dar a chavales también. Sí, o sea, claro. tampoco que pasa que Sí, solo voy a también. escuchar mi movida y la de antes, ¿no? Ahora hay ejemplos. Además es nutrirte, como dices, Lates es el gran ejemplo de eso. Mira, a mí me la ha dado y hasta un punto de que mm, llevamos 2 discos haciéndolo. Sí. Esa es la Que actitud. La sí, gente, sí. pero yo me fijo en fuera, ¿no? Lo que pasa allí, ¿no? Y si veo gente, porque me lo dices hace 20 años y yo no lo sabría, porque no existía, pero ahora ya existe. Y hay gente ya muy OG de mucha edad, con peña joven y da igual, porque el juego es ese en todos los países. Entonces, creo que aquí pues va a pasar igual. Y tiene que pasar, y tiene que seguir. Pues por ir cerrando un poco, vale, bueno. y hablando de programas de radio, podcast y tal, ¿algún consejo Lates tú que estuviste en Rad Metropolis para Sí, nosotros? sí. Sí. Con... Es nuestro referente. Ok, bueno. No escucho muchos podcasts, tío, ya. De verdad, estoy un poco desconectado del tema de la radio. Un saludo para DJ Crea, me metió ahí en 2015. Estuve haciendo muchos programas con él, hicimos cosas muy guapas, la verdad. Sí, tenemos un porrón de episodios. Hicimos incluso una movida que lo llamábamos las maquetas, que era un recorrido del 88, 87 hasta... Nos quedamos en 2000, creo. Flipa. Hubiera molado hacer más, pero hicimos un trabajo ahí interesante. Sí. Estuvo muy bien. Pero la verdad es que no escucho podcast de hip hop de aquí. Me gusta de fuera. Me gusta mucho el Dream Chance. El Dream Chance me gusta mucho. Me gusta ver entrevistas por ahí sueltas, pero no tengo una referencia que te pueda decir, pues ahora escucho esto. No. Sí, bueno, algún consejo de Consejo. Arias. Hay que ver muchas entrevistas, él lo hace, de peña, de artistas que te flipen. De todo, tío, lo que te mole, intenta conocer un poco más. Intenta conocer a la persona, al rapper, al artista o al filósofo, me da igual, pero tú chequea. O sea, hay muchísima información ahora buenísima. Yo ahora, la verdad, estuve de malito ahí en casa en Semana Santa y me estuve viendo un montón de entrevistas de la peña que me flipa. De, voy a ver una entrevista de este, del otro, de tal, a ver qué cuentan. Y la verdad es que luego te hace pensar como artista, cuando ves a otro artista, decir, hostia, lo que ha pasado a este, lo que le ha pasado al otro y lo que me pasa a mí. Sí. Y está guapo. Las historias personales. a Las mí me historias molan mucho. personales. Sí, Eso es, ¿sabes? eso es. Porque yo creo que a los artistas nos preguntan, o sea, obviamente hay cosas personales que no vamos a querer Claro. preguntar, o sea, contestar, obviamente. Pero como que siempre se repiten muchas veces muchas cosas, pero ya no es porque te lo pregunten lo mismo en todas las entrevistas, sino que como que la plantilla de Sí. que no siento que sea así, por lo menos hemos hablado de cosas interesantes. Sí, nosotros con eso tenemos un poquito de dilema, ¿no? Porque sabemos que en la entrevista nos hay que abordar un poco la parte personal a veces, pero nosotros también queremos enfocarnos más en la parte musical. No sé, Sí. queremos que como hemos dicho, que sea un programa, un canal dedicado un poco a divulgar sobre historia del rap y del hip hop. Y obviamente siempre salen píldoras y anécdotas de la vida personal del invitado, pero que al final, bueno, le da un poquito de aliciente y al final son los minutos que más ve la gente, porque Sí. es un poco la mirilla, siempre alguna anécdota, alguna que tenga un poquito más de chicha. Pero bueno, nosotros siempre tratamos de buscar el equilibrio entre las entrevistas, a veces nos sale bien, otras no. Sí, Muchas gracias. está guay. Pues bueno, ya para cerrar, vamos con las 3 preguntas. Sí, preguntas rápidas. Siempre hacemos 3 preguntas rápidas a nuestros invitados. Tenéis que contestar espontáneamente, así, rápido. Son dos o una. Pues Cada uno contesta. Vale, bueno, contestáis uno detrás de otro, ok. pero si queréis igual, la primera, pues no sé, Me mola que están buenas. que conteste Chef y luego Lates y luego vamos
vamos a cambiarlo. Ok. Pues a ver, ¿lanzas tú la primera? Venga, algún tema que no os podáis quitar de la cabeza. Ain't No Fun de Nate Dogg, que es Nate Dogg, pero sí. 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 Buena. Joder, yo. Es que no sé. Volkswagen de Riz. Me mola mucho. Pues a ver. Volkswagen. ¿Y tú, Pablo? Pues, ¿alguna de estas que mandas todos los días? Pues sí, últimamente me está escuchando muchísimo las cosas simples de Cami. Sí. Me la mandaste. Bueno, Pues subimos, muy guapo. ahora subimos un tema cada día Guapísimo. en Instagram, una historia con un tema de cada día. Y yo creo que voy a subir mañana, macho, la de... Bueno, la semana pasada me habían preguntado, tenía la de vuestro disco, la de Mayban, la que hemos hablado antes, Gracias. que tiene un sample que me encanta, lo que pasa es que es un sample que se te mete, macho. Sí, totalmente. Sí. Pero ahora, ayer estábamos allí en el bar y me vino a la cabeza la de Heroína Madness Ojo. de Sicario Capaz de disco de Bruno, macho. No sé por qué me vino a la cabeza, tío, y claro, yo y currando me la he puesto. Está bueno, tío. Pero bueno, con la segunda pregunta para ello. Vale. Bueno, ¿se la digo yo? Sí. ¿Cuál era la segunda pregunta? Bueno, que eso, que si hablaréis con alguien que tuviera que aconsejar un grupo, alguien que no ha escuchado hip hop nunca, Nunca. ¿qué grupo, qué artista le recomendaréis? Se me pregunta tan difícil, tío. Depende de gusto, ¿no? No sé. Bueno, algo para que se identifique Nadie- vuestro estilo. Nadie les va a recomendar UGK, ¿sabes? O sea, sí que se lo voy a recomendar. Yo les recomiendo Sibu. Sibu. Pues UGK, el que empieza escuchando UGK va a empezar... Va a empezar fuerte, ¿sabes? Luego el resto va a decir, yo qué sé. De hecho, el Diamond Sangwood también está entre las candidatas de que no es ¿Cómo como no? de la cabeza, macho. Es que tiene muchos elementos que... Bueno, a ver, yo no soy objetivo, ¿vale? Empiezo diciendo eso, pero ¿Quién es objetivo? tiene muchos elementos que a una persona ajena al hip hop va a decir, coño, esto es música, ¿sabes? Y última pregunta. ¿Algún artista o grupo que consideréis sobrevalorado? Sobrevalorado. Venga, mojarse. A ver, Joder. No tiene por qué ser de rap, puede ser de... tengo que pensar, tío, porque eso es lo complicado. Sí, y todo lo que hemos Claro, hablado que está- antes que y se lo que consta que hemos ya- puesto sobre Porque la... te digo, no. No me queda arrepentido. No. Y si no lo cortamos, Si no lo cortamos. ponemos el pitibito. Pues no sé qué. No. Sobrevalorado. No. Guau, chaval. Podría decir Rosalía, la mala, No, aunque bueno, igual no está... No lo está. ¿Por qué no está? No lo está. No lo sé. Es que la Nosotros. es fácil, ¿eh? Venga, vale. Estamos solos. Nosotros. Bien, No, no bien sé. salido, bien salido. Pero no creo que estéis... No sé, no. o sea, te digo que para mí son como... El otro día vi una entrevista y decían, ¿a quién le robarías el flow? Y yo lo primero que pensé fue, a nadie. Yo quiero mi... Yo Bueno, nervioso. igual no me tengo mojo, pero que sufro. me mojo. No te mojes, tío. No, pero... Me sé, siempre hay flows que te influyen, pero al final yo creo que el chiste del rap es buscar tu... Sí, yo qué sé, ¿a quién le robarías el flow? A nadie. ¿Quién te mola el swag? El mío. Ya está, o sea... No sé, pero no por decirte que yo soy la hostia, sino que es el principio del hip hop, ¿sabes? Haz Sí. tu propio estilo y ya está. Yo no quiero el estilo de nadie. El de mi padre y de mi madre, la verdad. Es un buen Toma. ritmo. Hola y Ole. Vale, bueno, pues la última pregunta vimos a... Bueno, no pasa nada. Pero bueno, pues ya, pero ya se han mojado durante el resto de la entrevista. Y bastante. Y ya con eso ya se han mojado. Ahora el neopreno, chavales. Sí. No, hombre, joder, pero a ver, las entrevistas guapas molan porque cuando le ponen aprietos a algún artista, ¿sabes? Sí, Pero sí. que también podemos decir, oye, prefiero no contestar eso y no hace falta. Sí, no, que claro, sea. sí. Claro. Y se vale, se vale. Oye, pues nada, pues muchas gracias, chavales. Ha sido un placer teneros aquí. Joder, Gracias a vosotros por una pena que solo tengamos este ratito, porque bueno, estamos aquí horas hablando Aprendiendo de vosotros. aprendiendo de vosotros. Nosotros de vosotros. Sí. Muchas gracias, chavales. Pues nada, pues ya despedirnos y tendremos esta entrevista aquí publicada en el canal en unos días. Y nada, pues espero que la disfrutéis como lo hemos disfrutado nosotros. Así que nada, pues nos vemos en el siguiente episodio. Paz. Un abrazo, querida. Paz.